Hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis el jueves? ¿Qué tal la semana? Semana intensita, ¿no? Del 8M y con todas las movidas políticas que estamos flipando a tope. Que nada, hoy tenemos otro directo de Placer o Poder, el directo número 10 concretamente, y vamos a hablar sobre el deseo de complacer, o mejor dicho, la necesidad de complacer, ¿no? Ya se ha conectado Mónica. A ver si puede entrar. Ahora. Buenas, Hola, Mónica. bueno, tardes casi ya. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la Mm, semana? Pues tranquilita, la verdad, y contenta. Yo es que sale el sol y me pasa como a los girasoles. ¿Tú qué tal? Pues bien, también como tú, yo que además soy del sur, me hace mucha falta el sol y el buen tiempo, la temperatura altita ya y bien, o sea, en una semana intensita, ¿no? Con el 8M y con toda la movida política que hay, estaba comentando a las chicas, que tú cómo has vivido el 8M, cuéntame. Pues mira, con cabreo monumental. Bueno, creo que esto nos habrá pasado un poco a todas, ¿no? Me ha resultado muy curioso porque me pasó una cosa, solo la voy a mencionar a título curioso. Me escribieron un montón de personas de alguna manera reclamándome que no hubiera hecho como algo súper mega especial el lunes, ¿no? Con motivo de la fecha y yo me harté a contestar. He tenido en cuenta mis circunstancias, no estoy pasando una de mis mejores épocas a nivel vital y lucho esto todos los días del año, o sea, no me parecía como descabellado que alguien como pueda ser yo, como pueda ser tú, se nos reproche la falta de movimiento en una fecha concreta de todos los días que tiene el año y eso fue mi 8M. Montón de reproches, aluciné en colores. Joder, qué mal, vaya, lo siento. Jo, pues sí, la verdad es que yo siempre que viene esta fecha lo repito, y es que todos los días para nosotras tienen que ser un 8M porque tengamos ganas, tengamos ilusión, tengamos rabia, tengamos ganas de luchar, tengamos, no sé, en cuenta todo lo que nos pasa todos los días, ¿no? Al final el 8M sí es importante porque hay que visibilizarlo, pero al final es un día de conmemoración, pero la lucha tiene que ser los 365, si no, pues nos quedamos un poco atrás. Claro. Bueno, hoy nos toca un tema que en cierto modo reúne todos los que hemos hablado anteriormente y es, le estaba diciendo a las chicas que hemos escogido el deseo de complacer, aunque podríamos llamarlo también la necesidad de complacer perfectamente, y al final une pues todos los otros directos que hemos hablado del coitocentrismo, de la vulva y la vagina, del orgasmo, de la falta de educación sexual, de la pornografía, todo desemboca ahí, ¿no? Todo tiene mucho que ver y, y bueno, también había pensado introducir el concepto de género un poquito, así muy levemente, porque aquí en este del deseo de complacer hay mucho del género, ¿no? Es todo género, de hecho, o sea, no se puede comprender el deseo de complacer y que nuestra sexualidad tenga, por desgracia, como colchón para todas el que el otro esté a gusto, ¿no? El priorizar a la otra persona por encima de nosotras. Solo se puede explicar y comprender si tenemos en cuenta al género que nos atraviesa en cada parcelita de nuestras vidas. Desde luego que sí. Cada persona, uy, perdón, para las personas que no manejan el concepto género, aclarar que es lo adjudicado culturalmente a cada sexo, ¿vale? Es decir, a las mujeres el sexo es pues la vulva, la vagina, la menstruación, y lo adjudicado culturalmente pues sería el maquillaje, la necesidad de estar guapas, ¿no? Los tacones, eso de ser siempre sonrientes, de ser comprensivas, empáticas, todo eso sería género, ¿vale? Y a los chicos, pues, el sexo sería el pene y todo lo demás, la fuerza, la decisión, esa violencia también, pues todo sería género, que llamamos masculinidad, y feminidad en el caso de las mujeres. Así que parte de la feminidad es ese deseo de complacer, de siempre anteponer, siempre anteponer a los demás antes que a nosotros, antes que nuestros propios deseos y necesidades. Y por supuesto en el sexo, pues pasa lo mismo, ¿no? Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y muchas veces se me recrimina de alguna manera hasta qué punto llegáis las feministas con todo, ¿no? Y lo primero que sucede con nuestros cuerpos según nacemos es que nos cascan dos agujeros, uno en cada oreja. O sea, ya partiendo de esa base, ¿no? Es el primer mensaje social que se nos da, que por supuesto, o sea, lo último que pretendemos, como siempre decimos, es juzgar ni criticar a los padres y las madres que deciden esto, ¿no? Pero como realidad, aunque lo hagas sin ser consciente de lo que significa,
biológica, le estamos diciendo a las niñas desde que vienen, o sea, recién llegaditas a este mundo, que sobre sus cuerpos van a pasar a veces cosas, de hecho muchas veces, por desgracia, cosas, y donde ellas ni van ni a pinchar, ni a cortar, ni van a tener siquiera un poquitito de voz para decidir. Sí, ya nos cascan un agujerito en cada oreja. Los pendientes son género también, ¿sí? Ahora nos vendrán con que sí, los hombres también, los hombres se los ponen porque quieren, no se los agujerean recién naciditos, ¿sí? Sí, efectivamente. Tenemos que tener muy en cuenta que todo esto del género no se desmonta tan sencillamente como, ah, bueno, pero ya sé lo que es el género porque he leído lo que significa género, me han enumerado una serie de ejemplos de cómo se materializa y voy a desmontarlo. No, porque esto es cómo nos configuran la mente desde que somos pequeñas para actuar de una determinada manera. Y por supuesto en el sexo pues pasa lo mismo exactamente, o sea, al final la dinámica entre hombre y mujer, pues, bueno, y entre mujer y mujer también porque se importan muchos patrones, pero sobre todo a la hora de una relación directa entre hombre y mujer, sobre todo teniendo en cuenta que el patriarcado ha creado el significado de sexo, esa dinámica no está exenta de jerarquía. Cuando hablamos de sexo, lo primero que nos imaginamos es, bueno, pues relaciones en plan placer, divertirse, pero hay un fondo ahí de jerarquía y de prácticas que ya hablamos en los anteriores directos. Y bueno, ¿cómo afecta el género al sexo? Bueno, Mónica. de hecho yo diría, por meterte solo un pequeño matiz, que precisamente es en la sexualidad donde más nos la juega el género, ¿no? No es como también en la sexualidad, no, no, es que sobre todo en la sexualidad, porque al final uno de los riesgos más tochos que tiene el género en nuestra sexualidad como mujeres es sobre todo este rol de cuidadoras de los demás, ¿no? Y de que hay que pasar incluso por una misma, por encima de una misma, para que nuestro alrededor todo esté en paz, en calma, y esa responsabilidad de que el bienestar de los demás dependa de una, por supuesto nos la llevamos a la cama, ¿no? Como nos hemos hartado de decir últimamente, la sexualidad no es un lugar al que vamos y ahí pueden pasar cosas totalmente ajenas, impermeables y en una pompa, ajenas al resto del mundo, ajenas a la sociedad. Es precisamente donde más se despliega todo esto. Y en lo que se refiere a el deseo de complacer, entran en juego, como decía, este rol de cuidadora que nos meten en vena desde que nacemos, sumado a el eterno miedo al abandono y ese estereotipo tan tocho y tan reforzado socialmente de que para que nos quieran, para que se quieran quedar a nuestro lado, ¿sí? La sexualidad es una cosa con la que tenemos que cumplir. Al Sí. final no hablamos solo de mi placer pasa porque tú disfrutes, que eso ya de entrada a mí me pone los pelos de punta, sino que además se suman cosas como voy contigo a la cama aún sin querer o voy queriendo pero permito que pasan cosas que no quiero para que no me abandones, para que no tengas que buscar fuera lo que yo no te doy como si fuera una especie de responsabilidad nuestra dentro de los vínculos de la pareja. Esto por supuesto aplica a relaciones estables y de pareja formalizadas, pero también a citas Tinder, sí, o sea, esto no sucede solo en los vínculos de la pareja, pasa en todas aquellas relaciones que tienen lugar con nosotras como protagonistas, sí, vamos con todo este pack de querer cumplir, de querer que repitan, de querer que satisfacerles y de querer al final cumplir con lo que creemos que son nuestras responsabilidades. Sí, las mujeres tenemos muy interiorizado esa disponibilidad para los hombres y bueno, sí, el análisis feminista radical, que yo sé que tú también estás de acuerdo, al final el núcleo duro del patriarcado, el centro, es el sexo, bueno, el sexo, el acceso al cuerpo de las mujeres Sí. para el disfrute masculino y ya, bueno, en los 70 que dio un giro eso supuestamente, hasta ese momento, hasta los años 70 un poquito antes, un poquito después, cada hombre tenía derecho a una mujer a través del matrimonio y por tanto al sexo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en ese momento ya muchísimas mujeres, porque antes podía pasar muy puntualmente, pero en ese momento hubo una revolución sexual y no la que nos cuentan en los medios de comunicación, sino que el matrimonio dejó de tener tanto peso, entonces la sociedad ya no podía obligarnos, ya no había una mujer asegurada para cada hombre, sino que tuvieron que convencernos a nosotras para ofrecernos
y que nuestra aceptación ya no solo pasará por ir guapas y sonreír por la calle, sino que al final tienes que acostarte incluso, que es el punto al que estamos llegando y es básicamente lo que comentabas. Y ahí hubo un giro de tuerca que nos ha destrozado porque nos vendieron la revolución sexual en los 70 como que lo empoderante era salir en tetas y acostarnos sistemáticamente con los hombres porque eso era la libertad. Y si te das cuenta, nos siguen vendiendo el mismo cuento ahora, aun con las novedades, ¿no? En cuanto a tecnología, pero sigue siendo lo mismo. Al final, como siempre digo yo, qué casualidad que al patriarcado le parece bien todo aquello que tiene que ver con usar nuestra capacidad reproductiva y nuestros genitales, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con marcar límites, con ponernos en el centro, con priorizarnos, eso no. Pero cuando sigo estando disponible aún con purpurina por encima, todo fantasticoso. Al final me preguntabas, ¿no? ¿Cómo afecta esto a nuestras realidades, a nuestra sexualidad a título individual? Yo me harto de escuchar polvos, ¿no? Por mi propia profesión, escucho un mogollón de relatos de cómo en los vínculos de pareja se despliegan todas estas dinámicas y suceden cosas, pues desde lo más aparentemente chiquitito, como que, por ejemplo, tengamos prisa si nos están practicando un cunilingus y nos están comiendo el coño de madre mía, lleva ya un minuto, estará cansado, estará incómodo, estará oliendo mucho, estará a gusto ahí, se lo estará pasando bien, no rápido queremos cortar. Le seguimos teniendo a ellos, incluso cuando sobre lo que está sucediendo en la cama nos tiene a nosotras como protagonistas. Toda nuestra preocupación sigue siendo la otra persona, ¿no? Si está bien, si estará a gusto, si no estará incómodo, si se lo estará disfrutando y nos hacemos la 13-14 porque todo lo que tiene que ver con placer unidireccional para nosotras, lo vivimos con muchísimo rechazo, con muchísima vergüenza y queremos cortar rápido y volver rápidamente a la trampa, a la dinámica de nos hacen sentirnos cómodas dando placer. Porque esa misma lógica en absoluto aplica cuando les estamos practicando según qué cosas a ellos, ¿no? Disculpadme, ¿no? Sé que tengo en estos temas siempre un discurso muy heteronormativo, pero al final sobra decir, ¿no? Que cuando los dos protagonistas son un hombre y una mujer es donde más a la enésima potencia se elevan este tipo de dinámicas. Por supuesto que también aplica en otro tipo de mujeres que tienen sexo con mujeres y hombres que tienen sexo con hombres, pero desde luego en el marco heterosexual es donde esto más está sota, caballo y rey en cada encuentro que se sucede. Sí, al final dejamos nuestro placer en segundo plano, nos da vergüenza ponerlo en primer plano y como mencionaba, ¿no? Esto como cositas chiquititas y aparentemente no graves y no importantes, pero que a mí de entrada ya me lo parecen, ¿no? Que no podamos tirarnos a la Bartola 15, 20, 30 minutos. Yo, como siempre, le digo a las mujeres, ¿cuánto tiempo se la estás comiendo tú? Y no te aparecen estas dudas de mis rodillas, mi mandíbula, mi cansancio en el cuello, ¿sí? Solo nos preocupan estas cosas metiéndonos en el rol de cuidadora cuando el cansancio, el dolor, la molestia, la incomodidad tiene a otro como protagonista y no a mí. En nosotras lo tenemos súper normalizado. Ese esfuerzo extra, ese complacer, ese, bueno, venga, va a quedarse súper satisfecho, va a haber un orgasmo como un castillo y es que además, si él queda súper satisfecho y tiene un orgasmo como un castillo porque yo me he tirado media hora de rodillas, a mí me sirve, que es otra de las trampas. Si yo ya me quedo, aunque no me haya corrido yo, aunque para mí haya sido un encuentro incomodísimo físicamente, aunque no se hayan tenido en cuenta prácticas que yo deseo muchísimo, yo ya, porque le tengo contento, he cumplido mi responsabilidad como pareja, ¿no? Esa responsabilidad tan velada que nos hacen sentir y está todo lleno de trampas, como veis. Al final es, como siempre decimos, un todo. Descuartizar esto en elementos chiquititos es importante de cara a analizarlo, pero es un todo con lo que vamos a la cama. Una consecuencia de priorizar el placer de la otra persona es que el nuestro queda ahí como un poco secundario y, y ya no es solo que no lleguemos al orgasmo, sino que muchas veces lo fingimos. Yo no sé qué es peor, si decirle a esa persona, oye, mira, para porque no llego, o fingirlo. O sea, las dos situaciones son muy desagradables. Entonces, yo tengo aquí unas cifras que tú me pasaste hace poco, que íbamos a decir en otro directo, pero al final creo que nos encaja más en este, y es un estudio de Estados Unidos a 52.000 personas que dice que el 95% de los hombres heteros llega al orgasmo. 65, o sea, de 95 pasamos al 65 en el caso de las mujeres hetero,
y el porcentaje sube más en mujeres que mantienen relaciones con otras mujeres. Entonces, ese salto de 95 de los hombres heteros y 65 de las mujeres heteros, ¿qué hacemos con eso? De nuevo, encontramos la explicación en el género, ¿no? O sea, la cifra contrastable entre mujeres que se acuestan con hombres y mujeres que se acuestan con mujeres habla por sí sola. O sea, el problema no está en nuestros cuerpos, el problema no le tenemos nosotras a nivel de capacidad para recibir placer, el problema no lo encontramos en que nuestra naturaleza, ¿no? Hay una especie como gen metido en nuestras vaginas que hace que tengamos menos deseo. No, en absoluto, porque cuando nos compartimos con otras mujeres esas cifras cambian drásticamente. Qué casualidad, ¿no? Sí. Otro dato que encontramos es que 6 de cada 10 mujeres heteros no llegan nunca o casi nunca al orgasmo, frente al 1 de cada 10 mujeres que tienen sexo con otras mujeres. Que bueno, eso pues, es de otro estudio y son cifras muy parecidas a las que hemos visto antes, ¿no? 6 de cada 10, un Sí. 65%. Wow. Y ahí mi pequeño, por meter un matiz, mi pequeño estudio de campo a título particular. Yo sé que quizá mi población, ¿no? En los ejemplos que yo suelo poner esté algo sesgado inevitablemente. Al final a mí recurren las personas cuando ya tienen problemas identificados como tal, ¿no? Porque de esto no nos libramos ni el tato. Cuando ya tienen problemas identificados y quieren pedir ayuda profesional. Pero un poco esa cifra, justo la de 6 de cada 10, 6 de cada 10 mujeres que tienen sexo con hombres no alcanzan nunca el orgasmo en sus encuentros sexuales. Qué casualidad que es la misma cifra, la de 6 de cada 10 parejas heterosexuales tienen solo coito dentro de sus encuentros en pareja. Un dato interesante, muy interesante. Porque además, bueno, esto ya lo hablamos en el de coitocentrismo, ¿no? Cómo era la práctica básica de cualquier relación heterosexual y a lo mejor con suerte se hacían otras cosas, pero ese era el núcleo duro y sin coito no se concebía ni que fuera una relación sexual, ¿no? Es lo más importante porque al final, pues, en nuestra sociedad patriarcal, en nuestra sociedad falocéntrica, pues el pene es lo más importante y como bien decías, no es que nosotras tengamos algo biológico que nos impida llegar al orgasmo, sino que es todo género porque primero el clítoris es como algo súper desconocido y no estamos acostumbradas a ver vulvas por ningún lado, en cambio los penes pues desde siempre, ¿no? Y tampoco vemos cunilingus así tanto como hemos visto felaciones, ¿no? Totalmente. Y al final, otra cosa muy típica que me encuentro, por seguir respondiendo a la pregunta de qué tipo de consecuencias tiene, o sea, estaba pensando justo ahora y me encuentro muchísimo y me da una rabia, es que me revuelve hasta el estómago, os lo juro. No sabéis cuán frecuente es, por ejemplo, en el seno de nuevo de parejas heterosexuales, que se lleguen a veces a acuerdos cuando la diferencia, ¿no?, en el deseo de él y en el deseo de ella es drástica. O sea, esto no va de que él tiene más deseo que yo, sino de que él tiene el deseo en buen estado porque siempre pasa lo que él quiere que pase, cuando él quiere que pase, y tu deseo no es que tú no tengas deseo, es que tu cuerpo se ha cerrado, porque el cuerpo es mucho más listo que nosotras muchas veces, va a muchos kilómetros de distancia delante de nosotras, y él cuando le llevamos a sitios donde no recibe placer, cuando le llevamos a sitios donde no somos protagonistas, no se lo pasa bien y por supuesto las ganas caen a pique, ¿sí? Nadie quiere repetir planes a ningún nivel de ocio en el que no nos los pasamos bien. Entonces, en esas dinámicas, incluso muchas veces son parejas que llegan a acuerdos de que ella se deje hacer cuando él tiene necesidades. Que sobra decir que esto de tener encuentros sexuales, no hablamos de ningún tipo de necesidad biológica, no necesitamos como especie el sexo para sobrevivir y hablamos todo el tiempo de deseo de relaciones, no de necesidades de relaciones, ¿sí? Se llegan a acordar cosas tan descabelladas como que cuando a él le apetece se pone calentorro y se le pone dura, ¿sí? Ella se dé la vuelta, se deje hacer, él queda satisfecho, ¿no? Y parece como que con este tipo de acuerdos consentidos todo vale. Y es como, vale, primero, ¿de dónde parte ese consentimiento? Segundo, ¿qué sentido tiene que tú una vez por semana o una vez al mes te des la vuelta y te dejes ser penetrada o que pasen cosas a nivel de fricción o de lo que hayáis acordado sobre tu cuerpo? Si a ti no te apetece una mierda que pase nada sobre tu cuerpo,
Y tres, es que algo sea consentido no lo convierte en sano en absoluto directamente, ¿sí? Anda que no hay cosas consentidas y consensuadas e incluso con contratos de por medio que son las cosas más inhumanas que a mí soy capaz de imaginar, ¿sí? O sea, al final es nuestro cuerpo a disposición de que no le falte de nada, dicho así muy bruto y muy vulgar, ¿sí? De nuevo, bajo ese halo de que no se acumulen muchas semanas sin tenerle satisfecho, que no te llegue a un nivel de necesidad tan elevado que se pueda ver, vamos, irrefrenablemente impulsado a buscar en otras mujeres lo que yo no le doy, como si yo le tuviera que dar algo más, ¿no? Que respeto y comunicación y cosas básicas como personas que somos, pero es que en el terreno sexual no tenemos ninguna responsabilidad. Mira, esta semana me contaba una chica, por poner otro ejemplo fuera del seno de la pareja, es algo que también nos sucede muchísimo cuando quedamos con tíos a través de aplicaciones de conocer a gente, ¿no? Y a nada que hayamos tenido ya, antes de la cita presencial, por así decirlo, un poquito de juego, conversaciones subiditas de tono, ¿sentimos un compromiso? Determinar eso que de alguna manera sentimos que hemos empezado, que incluso en plena cita, aunque no esté siendo la cosa, vamos, aunque esté siendo la cita menos erótica del planeta, aunque el tío incluso ni me guste cuando le conozco en persona, aunque no me apetezca un cagao irme con ese tío a ningún sitio, aparecen alarmas de, tía, pero es que antes de ayer estuvisteis jugando, hubo fotos de por medio, se puso ¿cómo le voy a dejar a medias, no? De nuevo, como si fuera nuestra responsabilidad, que si el tío se excita, nosotras tengamos que terminar con nuestro cuerpo algo para no, como si, es que está súper retorcido, ¿no? Como si fuéramos, pues este concepto de calientapollas, este concepto de dejar a medias, de no cumplir con nuestra obligatoriedad de si hemos calentado algo, tener que cocinarlo del todo hasta el final, ¿sí? Yo creo que este tema, de hecho, el de mantener relaciones, o sea, no hacer cosas que no nos apetecen, cuando de entrada a mí sí me apetecía un ratito de gustito, aunque luego han pasado cosas ahí que no tal. Este tema concreto de llegar y meternos en un encuentro sin tener directamente ganas de un encuentro, yo creo que podríamos dedicar un directo entero a este tema porque lo siento súper importante, ¿eh? Porque, insisto, no hablamos solo de con gente desconocida, hablamos de qué pasa con gente desconocida, de qué pasa con nuestras parejas, de que nos pasa todo el tiempo esto. Y no hacemos más que llevar de forma general, de forma generalista me refiero, nuestros cuerpos a encuentros a donde no queremos llevarles. Y me ponen ejemplos tan ridículos, a veces yo me lo veo, ¿no? Cuando tengo sesiones de terapia sexual en pareja, ellos ponen unos ejemplos que yo digo, tío, yo no sé si tú eres tonto, te lo haces, ¿no? Me ponen ejemplos del tipo, bueno, pero esto es un poco como cuando negociamos dónde cenar el sábado, ¿no? Pues si a mí me apetece más chino y a ella le apetece más mexicano y hay un debate, pues a veces te doy yo, a veces te doy ella y es como, ¿pero qué me estás comparando? O sea, no hablamos de yo ya tengo hambre, quiero cenar y lo mismo me da mexicano que chino. O sea, hablamos de que de mil millones de maneras les pedís y nos piden como novias, como parejas sexuales, que llevemos nuestros cuerpos y nuestras emociones a un lugar al que no queremos ir. O sea, no es ceder en donde cenamos, ¿sí? Es que... Me deja muy patada el ejemplo de las cenas, o sea. Ay, y bueno, que me voy. En tu experiencia, ¿crees que esa necesidad de complacer se presenta igual en todas las generaciones o quizás esta generación que está, la generación de adolescentes y jóvenes que está más expuesta a un mensaje mucho más sexualizado, ¿no? de sobre nosotras, ¿crees que influye más? Sin duda, yo ahora en la juventud veo este compromiso, estas cadenas invisibles que sentimos cuando ya ha habido tonteo, cuando ya ha habido según qué conversaciones, cuando yo ya he querido no llevar mi erótica al nivel que a mí me ha dado la santa gana, faltaría más, veo muchísimo más compromiso por nuestra parte que antes, que había menos contacto entre citas presenciales, por así decirlo, ¿no? Ahora hablamos muchísimo más, tanto antes de conocernos como cuando ya nos conocemos entre citas y citas, hay muchísimas más oportunidades en la interacción para que sintamos ese tipo de compromisos y yo creo que con mucha más fuerza se ha agarrado a nosotras ahora que en generaciones como la de nuestras madres, por ejemplo, ¿no? Que en cambio este compromiso sí que era mucho más intenso en el seno de la pareja. Ahora es más frecuente en el seno de las relaciones esporádicas.
¿Y crees que eso, que cambia un poco también en el tema de si es una pareja estable o si es un primer encuentro? ¿Crees que se puede dar perfectamente la misma cantidad de veces en uno y en otro? Totalmente sí. Totalmente sí. Sí que es cierto que en los encuentros esporádicos, en líneas generales, solemos tener muchas más dificultades, claro, porque no hay cosas como la confianza, no hay abiertos normalmente espacios de una comunicación sana, ¿no? Se suele ir más al grano, pero vamos, en los vínculos de pareja, o sea, es que una relación de pareja, aunque lleve junta 15 años, en absoluto es garantía de absolutamente nada más de que llevan juntos 15 años. Lo que ha pasado en esos 15 años es todo un misterio, sí, pero más dificultades para marcar límites en lo esporádico, pero que desde luego en el seno de la pareja a veces se entra en dinámicas y cuando entran en juego el plano emocional, el plano del amor, el plano de esa correspondencia, ¿no? Que como pareja, y de nuevo volviendo a esto de las jerarquías, nos hacen jerarquizar los vínculos de pareja por encima de cualquier otra cosa. O sea, vamos a sentir, por desgracia, y ojalá esto empiece a cambiar, siempre más importante a nuestro novio que a nuestra mejor amiga. ¿Sí? Sí. Entonces, partiendo de esa base, los riesgos que sentimos a la hora de decir no, o de decir no a esto, o de decir no ahora, sí, los sentimos tan importantes que muchas veces, insisto, la mayoría preferimos pasar por alto lo que yo quiero o lo que no quiero, mejor dicho, hago de tripas corazón, como se suele decir, me lo quito de encima, cumplo y a ver si con suerte la próxima vez que me toque cumplir se espacia en el tiempo. Qué pena que al final las relaciones sexuales se puedan convertir en una especie de examen, ¿no? Para nosotras, de demostrar lo sexy que somos, lo dispuesta que estamos y que la nota que nos dan sea seguir a nuestro lado. Al final podríamos resumirlo un poco así. Y sí que decía que al final lo que decías es cierto de que nosotras ponemos en el centro de nuestra vida a nuestra pareja por cómo nos han educado, ¿no? Al final por ejemplo, el ejemplo de Cenicienta, que es una película que ha educado a generaciones y generaciones, el hada madrina que podía ayudar a Cenicienta no aparece cuando se muere la madre, no aparece cuando se muere el padre, no aparece cuando la esclavizan, sino que aparece para que encuentre a un tío. O sea, es, es muy claro ese ejemplo. Por desgracia es así y ojalá pudiéramos cambiarlo tan fácilmente, pero no se puede, porque esto requiere mucha educación feminista, ¿no? Muchísima, muchísima, pero desde que se nos cae la baba, literalmente, que parece que estos son temas, ¿no? Como ya dignos de la ESO, dignos de adolescencia y nada más lejos de la realidad, si es que nuestro imaginario mental de conceptos tan importantes como qué es el amor, qué es la pareja, qué orden meto ahí, qué ingredientes básicos lleva cada receta, lo empezamos a construir desde que nos empiezan a contar cuentos, ¿sí? Desde esa tierna edad, desde cuando nos vienen a dormir a la cama, me cuide quien me cuide, empieza ahí. Y desde luego a largo plazo que construyamos, y ojalá esto no se demore mucho en el tiempo, que empecemos a construir nuevas generaciones feministas, pasa porque metamos el feminismo desde las edades más chiquititas que nos podamos imaginar. Pues sí. Bueno, ya llevamos media horita, la verdad es que nos hemos extendido mucho con el tema. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué podemos decirle a las chicas que hayan escuchado esta charla y se hayan sentido identificadas con cosas que tú has contado? ¿Cómo podemos animarlas a que eso pare? A mí me encantaría que hicierais todas el ejercicio personal de un poco numéricamente, ¿no? Que tenemos, fruto del mundo en el que vivimos, los números ordenan mucho, los números dan mucha información visual y a mí me encantaría que simplemente en todos los encuentros que de aquí a adelante que tengáis, a donde queráis llevar a vuestros cuerpos, hagáis un poco un conteo de qué cosas pasan porque yo quiero que pasen, bien porque las he pedido, bien porque ya las pedí y son atendidas, bien porque tengo la suerte de que cuadra, ¿no? Y me comen el coño, que justo es lo que yo quería, fíjate qué bien, versus cuántas cosas hago y dejo que me hagan porque bueno, ¿sí? Bien porque, bueno, tampoco es para tanto, bien porque, bueno, seguro que son 5 minutitos, bien porque, bueno, a él le apetece un montón, bien porque, jo, es que claro, lo hablamos justo antes de ayer, nos estamos viendo hoy, ¿cómo le digo que hoy, antes de ayer sí me apetecía, hoy no me apetece? Un pequeño, un par de listas de cuántas prácticas y cosas hago sobre mi cuerpo queriendo hacerlas y otro listado de cosas que permito y hago con mi cuerpo sin querer
conectando con las tripas, hacer, porque ya de entrada esa cifra os va a dar muchísimo, pero muchísimo que pensar. Sí, partiendo de esa base, de un conocimiento de lo que estoy haciendo conmigo misma, desde ahí yo os recomendaría y abogo mucho siempre por esto, que lo habléis con vuestras amigas. El género también aplica a las relaciones de amistad entre mujeres y es, por desgracia, también demasiado frecuente que nos engañemos por no ser la rara, por no ser la frígida, por no ser la que tiene un tío que, fíjate, parece que es el puto amo hablando de sexualidad y yo no me lo paso bien, o a mí es que no me gusta el sexo oral y a todas mis amigas sí, pues digo que a mí también sí. Que empecemos a ser honestas para generar esta conciencia colectiva de que siempre, qué casualidad que siempre lo que nos pasa a una nos pasa a todas, y empezar a ponerle voz a esta insatisfacción colectiva que vivimos dentro de las camas, lo siento importantísimo como segundo paso, ¿sí? Este punto tan fundamental de no sentir que esto es una cosa mía y de mi pareja, ¿no? O incluso en el peor de los casos que la siento solo mía, tan mía que me identifico a mí como principal problema, porque nada más lejos de la realidad. Muy bien, pues chicas, ya sabéis, tomad nota. Yo he dejado un par de preguntitas en stories relacionadas con el tema en encuesta, así que pasad también para que compartamos todas las experiencias, que ya la semana pasada fue muy viral una pregunta que hice, no sé si tú le echaste un vistazo, Mónica, creo que sí, Sí, sobre las prácticas que le habían pedido que estaban fuera de lugar. Y alucinante, ¿eh? sí, y muchas chicas agradecieron poder expresarse de manera anónima, así que voy a repetir otra pregunta hoy relacionada con el tema y nada, sabéis que siempre comparto de manera anónima, así que os animo a participar y bueno, dejamos aquí el directo de hoy y ya nos preparamos para la semana que viene, ya veremos qué día podemos y lo anunciaremos en redes. Así que nada, Mónica, que tengas muy buen día y muy buena semana y fin de semana. Igualmente, un placer y espero que le deis vueltitas. O sea, yo con que haya una cabeza que le dé vueltas y empiece a mover ficha en otra dirección, yo creo que nos deberíamos de dar por satisfechas, ¿no? Ojalá tenga mucho más impacto, pero bueno, seguiremos aquí dando guerra para que gotita a gotita a nivel mental empecemos a hablar de todas estas cosas tan importantes. Muy bien. Pues nada, chao chicas. Un besito fuerte.